Mi nombre es Valeria Castillo y durante 3 años he trabajado en innovaciones tecnológicas del Pacífico como desarrolladora de software senior, manteniendo un secreto que nadie en la empresa conocía. Soy la hija del CEO, Eduardo Castillo. La razón de mi silencio no era vergüenza, sino un deseo genuino de forjar mi propia carrera sin el peso o los privilegios del apellido familiar. Todo comenzó cuando terminé mi maestría en Ingeniería de Sistemas. Mi padre me ofreció directamente un puesto ejecutivo en su empresa, pero yo rechacé la oferta. Quiero demostrarme a mí misma que puedo triunfar por mis propios méritos, le expliqué durante una cena familiar. Él respetó mi decisión, pero me advirtió: si decides aplicar a ITP, tendrás que usar tu apellido materno. No puedo mostrar favoritismo, ni siquiera contigo. Así fue como me convertí en Valeria Hernández, una graduada prometedora de una universidad pública que aplicaba para un puesto de programadora junior en una de las empresas tecnológicas más respetadas del país. Pasé por el proceso de selección completo, 3 entrevistas técnicas y una evaluación psicométrica. Cuando recibí la llamada de aceptación, sentí una satisfacción genuina que ningún puesto regalado podría haberme dado. Durante mi primer año, trabajé bajo la supervisión de diferentes líderes de proyecto, siempre manteniendo un rendimiento excepcional. Desarrollé 3 aplicaciones móviles que fueron destacadas en revistas especializadas, optimicé el sistema de base de datos principal reduciendo los tiempos de consulta en un 40%, y lideré la migración exitosa a la nube de toda la infraestructura de la empresa. Todo cambió cuando llegó Sebastián Mendoza como nuevo director de desarrollo. Desde el primer día, Sebastián mostró una actitud condescendiente hacia las mujeres del equipo, pero conmigo parecía tener una animosidad particular. Tal vez era porque mis evaluaciones de rendimiento siempre superaban a las suyas cuando él había sido programador regular. Hernández me llamó durante nuestra primera reunión 1 a 1, ajustando su corbata cara y mirándome por encima de sus anteojos de diseñador. He revisado tu trabajo anterior. Bastante básico. Espero que puedas adaptarte a los estándares reales que manejamos aquí. Me quedé en silencio, procesando el insulto. Mi trabajo básico incluía una aplicación que había generado más de 5 millones en nuevos contratos para la empresa, pero decidí que los resultados hablarían por sí solos. Los siguientes meses fueron una guerra silenciosa. Sebastián me asignaba los proyectos más complejos esperando que fallara, pero cada entrega superaba las expectativas. Cuando desarrollé un algoritmo de Machine Learning que automatizó el 60% de las tareas de análisis de datos, él se atribuyó el mérito en la reunión con los directivos. Excelente trabajo, Sebastián, había felicitado el vicepresidente. Este tipo de innovación es exactamente lo que necesitamos. Gracias, respondió Sebastián sin mencionar siquiera mi participación. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en esto durante meses. Esa noche, mientras permanecía hasta tarde terminando otro proyecto urgente que Sebastián había asignado con apenas 24 horas de aviso, reflexioné sobre la ironía de la situación. Aquí estaba, la hija del dueño de la empresa, siendo explotada por un subordinado que ni siquiera conocía mi verdadera identidad. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la tarde. Había estado trabajando en la presentación más importante del trimestre, una propuesta para modernizar completamente los sistemas de seguridad cibernética de nuestros clientes corporativos. El proyecto representaba un contrato potencial de 20 millones de pesos, y yo había dedicado 6 semanas a desarrollar la arquitectura técnica, los protocolos de implementación y las proyecciones financieras. Hernández, necesito verte en mi oficina, anunció Sebastián desde la puerta de la sala de desarrollo, su voz cargada de una autoridad que parecía disfrutar ejercer. Caminé hacia su oficina esquinera, con sus ventanales que daban vista al centro financiero de la ciudad y sus diplomas perfectamente enmarcados colgando de la pared. Sebastián estaba sentado detrás de su escritorio de cristal, revisando lo que reconocí inmediatamente como mi propuesta de seguridad cibernética. Siéntate, ordenó sin levantar la vista. Tenemos que hablar sobre tu futuro en esta empresa. Me senté en la silla frente a su escritorio, notando cómo había reorganizado los documentos para que su nombre apareciera como autor principal en la portada de mi proyecto. He estado evaluando tu desempeño los últimos meses, comenzó, finalmente mirándome con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Y francamente, estoy decepcionado. Tu trabajo carece de la sofisticación que esperamos de alguien en tu posición.
¿Podría ser más específico?, pregunté, manteniendo mi voz profesional a pesar de la indignación que crecía en mi pecho. Mira esta propuesta de ciberseguridad, dijo señalando mis documentos. Claramente copiaste ideas de proyectos anteriores sin entender realmente la metodología. No hay innovación real, solo reassign de conceptos existentes. Era mentira y ambos lo sabíamos. La propuesta incluía una arquitectura de seguridad multicapa que había diseñado desde cero, incorporando inteligencia artificial predictiva y blockchain para crear un sistema de protección que no existía en el mercado. Además, continuó Sebastián, levantándose y caminando hacia la ventana con las manos detrás de la espalda, varios compañeros han expresado preocupaciones sobre tu actitud. Aparentemente, no trabajas bien en equipo. Eso también era falso. Había liderado exitosamente 4 proyectos grupales y mi última evaluación 360 había sido excelente. Pero sabía que Sebastián había estado sembrando dudas sobre mi trabajo entre otros gerentes, manipulando percepciones para justificar lo que claramente había planeado desde hace tiempo. Así que, dijo volviéndose hacia mí con una expresión que mezclaba falsa tristeza con satisfacción verli contenida, he decidido que es mejor para todos si buscas oportunidades en otro lugar. El silencio que siguió fue tenso. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante de la calle. Sebastián esperaba una reacción emocional, lágrimas tal vez, o súplicas por una segunda oportunidad. ¿Me está despidiendo?, pregunté calmadamente. Estoy terminando tu periodo de prueba, se corrigió con tecnicismos legales. Tu último día será hoy. Fue entonces cuando decidió hacer el show. Abrió la puerta de su oficina y gritó hacia la sala de desarrollo. Atención todos. Necesito que sean testigos de algo importante. Mis compañeros se acercaron lentamente, algunos con expresiones de confusión, otros claramente incómodos con el drama que se desarrollaba. Reconocí caras familiares: Andrea de QA, Carlos del equipo de bases de datos, Patricia de diseño UX. Todos colegas con quienes había colaborado exitosamente durante años. Como líder de este departamento, anunció Sebastián con voz pomposa, tengo la responsabilidad de mantener estándares de excelencia. Lamentablemente, Valeria Hernández no cumple con estos estándares. Mi nombre completo sonó extraño en sus labios. Durante 3 años, todos me habían conocido simplemente como Val. Empaca tus cosas, me gritó, su voz subiendo de volumen para asegurar que todos escucharan. Nunca fuiste lo suficientemente buena para esta empresa. Tu trabajo es mediocre, tu actitud es problemática, y francamente, no sé cómo lograste llegar hasta aquí. Varios de mis compañeros se miraron entre ellos, claramente incómodos. Andrea incluso se atrevió a murmurar, Sebastián, creo que esto debería ser privado. No, la cortó bruscamente. Es importante que todos vean las consecuencias del bajo rendimiento. Se volvió hacia mí con ojos brillantes de malicia. Y para que quede claro, mi recomendación te hundirá en toda la industria. Cuando las empresas tecnológicas de la ciudad pregunten sobre ti, y créeme que preguntarán, sabrán exactamente qué tipo de empleada eres. Era el momento que había estado esperando. Me levanté lentamente, caminé hacia mi escritorio y comencé a guardar mis cosas personales en una caja de cartón. La foto de mi graduación, mi planta suculenta, algunos libros de programación avanzada. Tienes razón en una cosa, Sebastián, dije tranquilamente mientras cerraba la caja. Esto definitivamente requiere una conversación con la alta gerencia. Él soltó una risa despectiva. ¿Vas a quejarte con recursos humanos? Adelante. Yo escribí tu evaluación final. No hay nada que puedan hacer. Sonreí mientras guardaba mis cosas y me dirigí hacia el elevador. No voy a hablar con recursos humanos, Sebastián. Voy a hablar con mi padre sobre esto. La expresión de confusión en su rostro fue deliciosa. ¿Tu padre? ¿Qué tiene que ver tu padre con? Las puertas del elevador se abrieron y apareció Eduardo Castillo, CEO y fundador de Innovaciones Tecnológicas del Pacífico. Mi padre llevaba su traje azul marino favorito y su expresión seria de reuniones importantes, pero cuando me vio con la caja en las manos, su rostro se transformó en pura preocupación paternal. Valeria, dijo acercándose rápidamente, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tienes tus cosas empacadas? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el latido de mi corazón mientras todos los ojos se movían entre mi padre y yo,
procesando lentamente la impactante revelación. Sebastián había palidecido hasta un tono que rayaba en lo verde. ¿Valeria? ¿Su hija? Sí, respondió mi padre, su voz ahora fría como el acero. Mi hija, quien según mis informes ha sido la empleada más productiva de este departamento durante los últimos 3 años. Así que te pregunto nuevamente, Sebastián, ¿qué le has hecho a mi hija? Lo que siguió fue la caída más rápida de un ejecutivo que jamás había presenciado. En menos de una hora, mi padre había convocado una reunión de emergencia con recursos humanos, había revisado todas mis evaluaciones y proyectos, y había descubierto el patrón sistemático de robo de crédito y sabotaje que Sebastián había perpetrado. La propuesta de ciberseguridad que él pensaba presentar como suya al día siguiente se convirtió en evidencia de plagio. Los emails donde se atribuía mis logros fueron recuperados del servidor. Los testimonios de mis compañeros confirmaron mi versión de los hechos. Sebastián fue despedido esa misma tarde por mal manejo de personal y apropiación de propiedad intelectual. Su contrato incluía una cláusula de no competencia que le impedía trabajar en la industria tecnológica local durante 2 años. 3 meses después, fui promovida a directora de innovación tecnológica, un puesto creado específicamente para reconocer mis contribuciones a la empresa. Mi propuesta de ciberseguridad se implementó exitosamente y generó los 20 millones en contratos proyectados. Sebastián, según supe por LinkedIn, había tenido que mudarse a otra ciudad para encontrar trabajo como consultor independiente. Sus referencias de ITP no eran exactamente brillantes. En mi nueva oficina, que curiosamente era la misma que había ocupado Sebastián, tengo enmarcado mi primer cheque de sueldo como Valeria Hernández. Es un recordatorio de que el mérito real no necesita apellidos para brillar, pero a veces un apellido poderoso es la mejor herramienta para que la justicia prevalezca. Y cuando jóvenes desarrolladoras vienen a pedirme consejos sobre cómo navegar la discriminación en la industria tech, siempre les digo lo mismo: trabaja tan duro que tu competencia se vuelva innegable. Pero también asegúrate de tener un plan B para cuando el trabajo duro no sea suficiente. A veces, ese plan B viene en la forma de un padre poderoso que entra por las puertas del elevador en el momento exacto.